se encuentra por ahí, cedo el uso de la palabra. Muchas gracias por este pequeño espacio que bien nos proporcionó con los estudiantes. Chicos, nos vemos. Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias nuevamente por estar compartiendo o por estar aquí presentes en esta tarde de martes en que tenemos el curso de Derecho Procesal Penal 1. Entonces siempre es un gusto compartir con ustedes. Entonces, bueno, sí, es tal y como lo explicaba el doctor Alberto Mejía, es muy importante el tema de esta información. Es para asegurarnos, porque como no hay controles oficiales, pues tenemos que hacer un control que efectivamente las personas que están en esta sección, los estudiantes o el número de estudiantes que aquí señalan presentes son efectivamente de esta sección. A la hora de la hora parece que a veces se presentan personas ajenas al curso, a la sección donde están asignados ustedes y a veces pueden generar algún tipo de problema. Entonces nosotros tenemos que tener prácticamente ese control. Y como le digo, resulta bastante importante también. Entonces, fuera de eso, pues vamos a continuar. Continuar con la clase que iniciamos, obviamente, el día jueves de la semana pasada. El día jueves de la semana pasada, en donde vamos a estarnos viendo pues la primera parte del programa del curso. De alguna manera considero que la primera parte pues sobre conceptos básicos sobre el derecho procesal penal de alguna manera están agotados y gracias pues también al documento que de alguna manera fue subido para ustedes, donde algunos y varios de estos aspectos pues están desarrollados en el mismo. Eso pues obviamente es bastante importante tenerlo, porque cuando uno está estudiando pues siempre necesita algún documento, alguna bibliografía o algo en donde también basar su estudio o donde basar precisamente su conocimiento, pues así con mayor firmeza o fijar precisamente su conocimiento. Obviamente van a ver ustedes que este pequeño folleto o librito sobre consideraciones sobre la víctima, pues desarrolla aspectos que a nosotros nos van a ser bastante útiles en el curso y además, como les digo yo, que les va a servir a ustedes bastante. Sobre todo cuando las clases son virtuales, es donde más necesita uno algún documento o algo para fundamentar precisamente nuestras clases. Entonces, eso es precisamente la utilidad. Por eso les decía, no es solamente un libro para, bueno, ya tengo este libro y qué bueno, pues no, el libro pues obviamente resulta bastante importante que ustedes lo lean y lo consulten y que de alguna manera van a ver ustedes como yo muchas de las cosas que estoy explicando, pues me baso en este librito. Sobre todo, como les digo, que nos va a servir mucho en esta primera parte, porque está bastante completo en esa primera parte que a nosotros que estamos desarrollando en estas primeras clases. Bueno, creo que de alguna manera ya agotamos los conceptos básicos sobre el derecho procesal penal y efectivamente, pues ahí también tienen ese respaldo de los documentos. Yo creo que ese tema de alguna manera está agotado, salvo que hubiese alguien que todavía por ahí tenga alguna duda al respecto. Pero oportunamente, si la tiene, puede ser ahora y después en los repasos que acostumbra a desarrollar o realizar el doctor Alberto Mejía, pues también ahí pueden ser completados y obviamente explicados algunos aspectos que a ustedes o a algunos de ustedes les haya quedado por ahí pendiente de comprender y entender. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es iniciar ese numeral 2 del programa, que son los conceptos básicos sobre el proceso penal,
Y obviamente una de las primeras cosas que dice ahí es la definición, son las definiciones. Entonces, lo primero que yo les preguntaría es, obviamente esto lo vieron en teoría general del proceso y ustedes ahí les dieron una definición de lo que es el proceso. ¿M? Entonces, no necesariamente con apellido penal, pero obviamente una generalidad de lo que es el proceso jurídico, ¿verdad? El proceso. Alguien que lo recuerde y quiera compartirlos con nosotros. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Marvin. Gusto en saludarlo. Igualmente, yo recuerdo que usted manifestó la clase anterior que el proceso es un conjunto de normas que regulan el proceso judicial con propósito de establecer cuáles son los requisitos, cómo se desarrolla y qué efectos tiene el proceso. Y también respecto a la finalidad, regula la participación de las partes en un procedimiento. También regula la actividad procesal, le dice a las partes y al juez qué debe hacerse. Y dentro de lo que es el proceso, también manifestó usted que se regulan los medios de impugnación, la forma en que se analiza o determina la participación de los jueces. Y el derecho procesal regula todo lo que es el proceso, rama de derecho. Pues es una rama de derecho que tiene como objeto estudio del proceso. Ahora, doctor, entonces, eso es lo que yo anoté. Uh-huh. Gracias, Eva. Bueno, ¿alguno tiene otra idea? Sí, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, qué gusto saludarle. Sí, pues en la acepción de las cosas personal o lo que tengo entendido yo, es que el proceso hablando en lo general, es una sucesión de actos coordinados entre sí para llegar a un resultado determinado. Entonces, hablando de proceso en lo jurídico, pues se podría decir que es prácticamente lo mismo, que es una sucesión de actos procesales, que se concatenan entre sí para lo mismo, para llegar a un acontecimiento final, para llegar a promover alguna alteración o algún suceso en el ámbito jurídico. Gracias. Uh-huh. Alan Cosío, bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Yo tengo apuntado aquí que el derecho procesal es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial, es decir, que regula los requisitos, el desarrollo y los efectos del proceso. Para eso se mencionó el artículo 5 del Código Procesal Penal, fines del proceso. Ahí está definido el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma, la víctima o el agraviado y el imputado. Como sujetos procesales tienen el derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio del debido proceso debe corresponder a las legítimas pretensiones de ambos. Bien. Sí, lo que veo que es necesario es que, a ver, Gabriela, por favor. Buenas tardes, doctor. Hola. Usted preguntó qué es el proceso, ¿verdad? Exacto. Muy bien, yo acá tengo que el proceso es pues una serie de etapas, en este caso procesales, las cuales tienen por objeto el regular la actividad procesal, ¿verdad? Entiéndase, regular la forma en la que van a actuar las partes y los órganos jurisdiccionales, en qué momento, cómo lo van a hacer. Y pues también tengo que su característica es que las partes están en una condición de igualdad.
Ujú. Sí, sí. Sí, les decía yo, gracias Gabriel, les decía yo que sí tenemos que tener bien claro lo que es el derecho procesal penal y lo que es el proceso, ¿verdad? El proceso penal en concreto. Como les decía yo, el derecho procesal sí, lo iniciamos conversando y hablando de un conjunto de normas jurídicas de carácter público y bla, bla, y cuyos, que regula precisamente el proceso penal, ¿verdad? Entonces, que regula el proceso penal, ¿verdad? Eso es lo que se desarrolla. Y yo les decía que efectivamente cuando ya hablemos del proceso, que es el contenido del derecho procesal penal, lo que contiene ese conjunto de normas, de normas de carácter público que regulan y determinan el proceso penal, pues ahí lo dejaríamos para no empezar a explicar una cosa distinta como hacen en algunas explicaciones que dan otros profesores. Aquí en el proceso penal, que de alguna manera Gabriela o Gaby, como creo que le dicen, en casa, si no es así, me disculpa por el abuso. Entonces, les digo que aquí lo que tenemos que iniciar no es como conjunto de normas, sino como una serie de fases o etapas procesales, que obviamente, gracias Gaby, que obviamente este conjunto de fases o etapas procesales concatenadas y que se desarrollan en forma continuada, que sirven obviamente para los fines que ahí habíamos dicho y que de alguna manera también mencionó Alan Cosío, y que obviamente y que tienen como la finalidad la resolución del caso mediante una sentencia y su ejecución. Entonces, aquí lo que tenemos que precisamente o señalar con precisión es conjunto de fases o etapas procesales concatenadas y continuadas, obviamente, que tienen como finalidad resolver un conflicto, o sea, dictar una sentencia y ejecutarla. Eso sería en síntesis. Claro, le podemos agregar para ser más explícitos lo que efectivamente dice el artículo 5 y que de alguna manera fue leído. Me parece fue Alan. Sí, Alan creo que fue el que lo leyó. Sí, sí. Entonces, ahí donde dice precisamente que tienen la finalidad y muy explícitamente señalan la averiguación de un hecho delictivo, determinar la responsabilidad de las partes, dictar una sentencia y su ejecución. Más o menos, palabras más por más o menos. Rebeca, por favor. No, bueno. Entonces, eso efectivamente es lo que se debería entender en pocas palabras del proceso. Ana Fidelina. Bueno, sí, licenciado, buena tarde. no hay problema. Sí, sí soy. Yo pienso, no sé si estoy bien, usted me corrige, pero a veces tendemos a confundir lo que es un proceso y un procedimiento. Y yo, desde la forma en que veo el proceso, es como todo el esquema de todos esos pasitos. Cada uno de esos pasos serían como el procedimiento. No sé si se podría ver de esa manera. Sí, sí, o sea, por eso es que... Eso es todo el esquema. Sí, o sea, pues. como verlo como un mapa conceptual general, ¿verdad? Sí. Y el procedimiento es cada uno de esos cuadritos para llegar a un fin, ¿verdad? Sí, por eso es que decimos fases o etapas procesales y procedimientos. O sea, incluimos las fases o etapas procesales, que son los grandes, las partes, esas cada uno de los círculos que usted le dice, un esquema conceptual, y obviamente procedimientos, porque cada fase o etapa procesal tiene su procedimiento, tiene su cómo o su qué hacer, verdaderamente, ¿verdad? Y obviamente... Esa es la manera en que yo lo veo, una general y el específico que sería el procedimiento. Exactamente, está muy bien contemplado, bien expuesto, no está usted mal y efectivamente pues también ustedes compañerazos, amigazos, pues también tienen que tomarlo bastante en cuenta, pues que precisamente eso es lo que regula fases o etapas procesales. Ya no es el conjunto de normas jurídicas de carácter público que regulan el proceso penal, sino que el proceso en sí
son un conjunto de fases o etapas procedimales y procedimientos, ¿verdad? Que nos sirven para pueden ustedes poner los fines del proceso que efectivamente sirven para llegar a la resolución de un conflicto mediante una sentencia y su ejecución, ¿verdad? Eso podría dar precisamente una respuesta y obviamente que es bastante diferente a lo que es el derecho procesal penal en sí, a efecto de que ustedes no, como dicen, no se confundan, ¿verdad? Efectivamente lo tienen bien claro y obviamente porque así es como se desarrolla. Como les digo, el documento que yo les subí, pues obviamente en la página 69 tiene un esquema del proceso penal. En un momentito ya el doctor Alberto Mejía lo va a poner en pantalla para que ustedes lo tengan bastante claro a lo que es precisamente ese esquema. Chicos, espero que no se nos haya desaparecido el doctor Alberto Mejía, porque tenía que subir esa imagen. Bueno, entonces, de todas maneras, como les decía yo, en el folleto o el librito que está en la página 69, está el esquema, y ahí dice etapas del proceso penal guatemalteco. Entonces, y ahí establece prácticamente las 5 fases o etapas del proceso, que empieza con una etapa preparatoria, continúa, como es conjunto de fases o etapas procesales, concatenadas, porque una tiene que relación a otra, y es concatenada porque la anterior fundamenta la siguiente. O sea, para que se dé la siguiente fase o etapa, depende de que la anterior fase o etapa procesal haya culminado, por decirlo así, exitosamente, por decirlo de alguna forma, que haya culminado y efectivamente se continúe con el proceso con la siguiente. Por eso que están concatenados. Una depende de la otra. Una es muy importante y depende de una y de la otra. Y continua, se tiene que dar una tras otra. Tan es así que hay un principio de preclusión en las fases o etapas procesales. Preclusión. Es decir, el principio es que agotada una fase o etapa procesal, no se puede regresar, ¿verdad? No se puede retrotraer a realizar o a practicar algo que se me había olvidado, por ejemplo. O sea, en este sistema procesal, que cuando hablamos de retrotrae, ¿verdad? O que precluye, es porque, pongámoslo en palabras coloquiales, no existe el retroceso. Aquí en las velocidades que nosotros tenemos en el proceso, no existe el retroceso. Una vez agotada esa etapa procesal, no se puede retornar a decir, mire, es que se me olvida algo. Mire, por favor, señor juez, quiero hacer algo que no hice allá, o deme oportunidad. No se puede. Una vez concluida, se cierra e inicia la siguiente etapa. Si se cometieron errores y todo, y al analizarlos, obviamente no procede esa segunda etapa, ahí termina precisamente el proceso. Como le digo, eso es algo muy importante y un aspecto muy importante en cuanto a las fases y etapas procesales, que son concatenadas, o sea, una depende de la otra y son continuas. Y no existe, como le digo yo, el retroceso. No se puede retrotraer a reiniciar o empezar una etapa ya agotada, una etapa que ya se cumplió el plazo, se cumplió las condiciones, no se puede regresar bajo ningún aspecto. Incluso, creo que de alguna manera lo que en algún momento nos enseñaron sobre el tema del canal de Panamá, hace precisamente que sea bastante explícito lo que quieren decir esas etapas procesales. Ustedes saben que el canal de Panamá, para poder atravesar Panamá y pasar al otro océano, obviamente tiene esclusas. Entonces los barcos van entrando a cada esclusa una por una.
Entran una esclusa, se levanta una especie de paredón, está llena de agua, entonces ahí lo que hace que se baja la pared de esa esclusa para llenar la siguiente, y automáticamente al llenar esa esclusa que estaba vacía y que se llena con el agua de la anterior, porque son concatenadas, como ahí lo dice, entonces vuelve a llenarse, se levanta la pared y ya queda nuevamente el barco, pero no puede regresar a la esclusa anterior, porque el proceso o la forma en que metodológicamente está organizada las esclusas del Panamá hacen imposible que el barco vaya a retroceder. Ah, mire, dejé algo tirado ahí, voy a regresar. No, usted inició el proceso, tiene que continuar. La continuidad tiene que darse necesariamente. Necesariamente hay que continuar precisamente con esas etapas procesales. Entonces, ahí tenemos, no sé si ustedes ya tienen ahí a la mano su documentito, el documento que yo les estaba diciendo, donde están precisamente esos esquemas, donde están las etapas del proceso, que se indica que es la etapa preparatoria, etapa intermedia, debate. Ahí dice debate, lo que nosotros ponemos, porque así está en el código, es juicio o debate. Así es como está denominado en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, juicio o debate. La fase de impugnaciones y obviamente la última, que es la fase de ejecución. Entonces ahí es donde efectivamente nosotros tenemos. Y así como se los contaba yo precisamente, ¿verdad? Precisamente. Y que obviamente ha aparecido don Alberto Mejía. De repente se andaba peinando, por eso es que hasta ahorita nos colocó. Ahí vemos obviamente lo que yo les estaba indicando y que hace mucho más fácil la explicación que yo les pudiera dar respecto a las fases o etapas procesales. Como ven ustedes también, dentro de la lectura, está también yo lo que les había de alguna manera explicado, dice, esquema, método de la actividad de la investigación de los actos jurisdiccionales. Eso es lo que te decía yo, que cada una está concatenada porque depende de lo que se hizo en la anterior, así es como se va a desarrollar la siguiente. En virtud de esto, depende de la actividad de investigación y los actos jurisdiccionales específicos para cada caso, así como los procedimientos específicos, tal como el procedimiento abreviado, el procedimiento simplificado. O sea, cada una tiene sus procedimientos para avanzar precisamente a la siguiente etapa. O sea, lo que ahí dice efectivamente en su momento se va a explicar. Obviamente, ese es el esquema general, porque ahorita solo estamos hablando generalidades. Los puntos o cada uno de los puntos del programa se trata de desarrollar, de acuerdo al código, cómo se desarrollan cada una de esas etapas procesales. Entonces, ahorita solamente lo voy a hacer en cuestiones generales, por favor. Ya la especificidad, pues obviamente lo vamos a hacer allá. Entonces, aquí solo estamos viendo la generalidad de las etapas del proceso penal. Eso es así en general. Ahora bien, tengo algunas cuestiones. Qué raro que yo tenga algunas cosas que necesiten cambios. En la mayoría de los documentos y a veces muchas explicaciones de algunos profesores siempre hablan de esa fase de impugnación. Yo realmente no creo que sea una fase o etapa procesal. Y en su momento, pues yo les explicaré por qué, ¿verdad? Porque para mí, de acuerdo a las generalidades que hemos estado hablando, no hay una fase o etapa de impugnaciones. Sí las hubo, sí la hubo, sí hubo precisamente esa fase de impugnación. ¿Por qué? Porque el proceso penal original, el proyecto de ley original, no contemplaba medios de impugnación. No comprendía medios de impugnación porque obviamente lo que queríamos era un proceso lineal
con celeridad y que no hubiera interrupciones en la realización del proceso penal. Y entonces el Código Procesal Penal original no contemplaba impugnaciones. Las únicas impugnaciones que tenía era al final o cuando se dictaba la sentencia. Por eso sí era una fase de ejecución, era una circunstancia que se daba en ese momento y estaba concatenada a las anteriores. Pero resulta que en la discusión del anteproyecto y los expertos que de alguna manera llegaron, efectivamente se opusieron y todo, y se generaron una serie de recursos. De tal manera que como fase o como etapa procesal ya no juega ese papel. ¿Por qué? Porque los medios de impugnación pueden interponerse en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia o en el debate. O sea, hay medios de impugnación que se pueden interponer en cualquier momento o etapa procesal del proceso. No es hasta después de la sentencia que se puede hacer, porque entonces ya no cumple esa función. Lo único que sí podemos asegurar cuando se habla de la fase de impugnaciones es que es el momento en que se presentan los medios de impugnación o recursos en contra de la sentencia. Eso es lo único. Pero los recursos o las fases de impugnaciones, como en todo proceso, en cualquier otro proceso de otra rama del derecho, es un eje. Es un eje. Quiere decir que en cualquier momento una impugnación es procedente. Algunos hablan y repiten, ¿verdad? Dice, es un eje transversal. No, si es eje, no podemos decir transversal porque estaremos haciendo repetitivo el concepto de eje, ¿verdad? De ese concepto. Por lo tanto, para mí, simplemente no es una fase de impugnaciones, sino es la fase o podemos hablar de impugnaciones de la sentencia. Porque no tiene las características que tienen las etapas procesales. No las tiene. Entonces, por eso es que yo no hago. Fíjense que el documento original o el proyecto original no contemplaba la apelación, solo contemplaba la casación. Y con esa discusión que hubo en el Congreso con los expertos procesalistas que se asomaron por ahí y desconocían mucho la finalidad de ese nuevo proceso, volvieron a retomar el tema de que hubiera apelaciones en otras resoluciones que se pudieran dar. Actualmente el Código Penal acepta la apelación y la apelación especial. Apelación se da contra los autos y de acuerdo con los autos que están establecidos para que puedan proceder. Ahí claramente dice los autos que sí son susceptibles a una apelación. Establece ahí un listado, en tanto que en la sentencia se le denomina apelación especial y esa procede en contra de la sentencia. Entonces crearon dos apelaciones, apelación y apelación especial. Apelación en contra de los autos y apelación especial en contra de la sentencia. Y el listado de autos que se pueden impugnar por medio de la apelación están enumerados, están listados dentro del Código Procesal Penal. Esas son las cositas que, como le digo yo, que de alguna manera, y como yo les contaba, pues yo trabajé y el tema de ese proyecto del Código Procesal lo conozco muy bien y sé por qué en ese momento sí era una fase de etapa procesal. Ahora ya no lo es como tal. Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos el esquema general. Claro, ahí mismo ustedes pueden ver que estas son las fases o etapas procesales, pero hay ocasiones en que se puede saltar, o sea, se pueden evitar algunas fases o etapas. Y ahí en ese documentito abajo, más o menos en la cuarta línea, se habla de un procedimiento abreviado y un procedimiento simplificado. Esas son formas en que ciertas etapas procesales puedan obviamente evitarse. Ciertas etapas procesales. Que claro, en su momento en los procedimientos específicos, ahí se da la explicación de en qué consisten. Ahorita no le ponga tanta atención porque ahorita vamos a hablar de generalidades, ¿verdad? Entonces la primera fase o etapa que se llama preparatoria,
¿Mm? Entonces, aquí tenemos que la etapa preparatoria se inicia, fíjense ustedes, ¿verdad? La primera de esa fase preparatoria se inicia después de la primera declaración. Después de que hubo una audiencia de primera declaración, es donde da a lugar, si es que el juez lo considera así, de que haya una fase de preparatoria o investigación. Fase preparatoria o investigación que está a cargo con exclusividad del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien tiene a su cargo la fase preparatoria. Antes de eso, antes de eso, lo que tenemos es una investigación preliminar. Esa investigación preliminar le sirve al Ministerio Público para recabar datos iniciales o indicios de la posible comisión de un hecho delictivo y las posibilidades de que pueda haber una persona responsable. Por eso es que hay una primera declaración, porque ya se ha identificado a un posible autor de ese delito con esa investigación preliminar. Una vez que se le presentan los hechos, declara a la persona, el juez es el que decide si no. Si liga a proceso, va a haber una fase o etapa preparatoria. Y de una vez ahí señala el plazo, el tiempo o el plazo que tiene el Ministerio Público para agotar la investigación e irla a discutir en la siguiente etapa procesal. Ahí viene la concatenación. Entonces, tenemos esa primera fase preparatoria o de investigación. Y cuando sucede un delito y al momento se le avisa a la policía, que llega a la policía, que llega al Ministerio Público, entonces empieza una investigación preliminar. Esa es una primera etapa, ¿no? O una primera parte, mejor dicho, de la fase o etapa preparatoria. Esa investigación preliminar que nos da fundamento para pedir o para asistir a una primera declaración. Ojo, la investigación preliminar, si hay persona detenida, como quien dice, en el momento de la comisión del delito, hay una persona detenida, la primera declaración debe de darse o debe realizarse dentro de las primeras 24 horas de sucedido el hecho. Eso es lo que la ley establece. Y los plazos deben observarse. Los plazos no pueden extenderse, no pueden dejar de cumplirse. Entonces, ahora, si el procedimiento hay una denuncia, una querella, pues la etapa de investigación preliminar puede durar hasta 5 años, pues. Puede tardar bastante, no importa. Pero si hay persona detenida, obviamente la fase preparatoria o la discusión, si va a haber fase preparatoria, debe ser dentro de las 24 horas de que procedió o se realizó la detención de la persona. Ahora bien, la etapa preparatoria, así en general y solo porque después lo vamos a ver, la etapa preparatoria tiene un plazo de 3 meses. Máximo si hay o se dictó una prisión preventiva. Si hay prisión preventiva, el plazo de la etapa preparatoria o el plazo máximo establecido en la ley, artículo 323, debe de ser de máximo de 3 meses. Ahora, si hay medida sustitutiva, puede durar, el plazo máximo es de 6 meses. Entonces, esa etapa preparatoria pues tiene un plazo. Entonces, les decía, la primera parte de la etapa preparatoria es una investigación preliminar. La segunda parte, de la investigación preliminar es la investigación propiamente dicha. O sea que cuando ya el juez ordena que se haga la investigación preparatoria, obviamente ahí empieza prácticamente. Y esa parte ya está en manos del Ministerio Público. ¿Por
porque la investigación preliminar, que la vamos a ver más adelante, puede realizarla la Policía Nacional Civil, puede realizarla un juez de paz, puede realizarla, o sea, también el Ministerio Público puede también participar en esa investigación preliminar. Sí, Adam, son 3 meses de duración de la etapa preparatoria si hay prisión preventiva. Si hay prisión preventiva. Si hay, como les digo, una medida sustitutiva, el plazo máximo es de 6 meses. Esto, el plazo está regulado ahí en el ese tiempo de duración precisamente del plazo está en el 323. El procedimiento probatorio concluye lo antes posible, procediendo con la celeridad que el caso amerita y debe practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Claro, siempre cuando. Lo que pasa es que ese artículo fue reformado y de alguna manera ahí también explica lo relativo a los 6 meses, ¿verdad? A los 6 meses sí hay una medida sustitutiva, ¿verdad? Ahí también establece precisamente la existencia de esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos precisamente la etapa preparatoria propiamente dicha, que es la segunda parte. La tercera parte es la conclusión. Es la conclusión. La conclusión, que también está regulada en el código, ¿verdad? El código precisamente procesal penal y está regulado precisamente ahí por el artículo 324. El capítulo 5 establece conclusión. Es cuando ya el Ministerio Público da agotada o cumplido el plazo de la investigación que le fue señalada por el juez, el Ministerio Público analiza qué fue lo que, las evidencias, cuáles son los medios de prueba que tiene y todo. Entonces, realiza la conclusión y realiza un escrito de conclusión donde le pide al juez varias posibilidades. Solicitar la fase intermedia y solicitar la fase intermedia, o sea, y la iniciación de la fase intermedia y presenta ya su acusación, presentar acusación. Si no, puede pedir también, obviamente, el sobreseimiento o clausura. El sobreseimiento o clausura. También lo puede pedir dentro de lo que es, ¿verdad? Dentro de ese escrito, ¿verdad? O una clausura provisional. O sea, el acto conclusivo tiene 3 formas, pero no nos preocupemos por ello, solo tengamos la información general para tener una idea, porque eso lo vamos a ver específicamente. Entonces, ahí el Ministerio Público le dice al juez, mire, fíjese que ya agoté la investigación dentro del plazo que usted me señaló, o lo terminé antes porque yo ya agoté la investigación y considero tener los medios de prueba suficientes, como para pedirle que vayamos a una etapa intermedia para discutir y presento formalmente mi acusación en contra de fulano de tal. Eso es lo que le dice. Concatenada, porque depende, para iniciar una fase intermedia, depende de lo que se haya obtenido en la fase preparatoria. Para que haya una fase intermedia, y en la fase intermedia lo que se va a discutir es qué fue lo que hizo el Ministerio Público en la etapa preparatoria, cuál fue la conclusión que llegó, y si da lugar o no, ordenar un juicio oral o debate para demostrar o para determinar la culpabilidad e inocencia de la persona. Concatenados, ¿verdad? La fase o etapa intermedia determina si vamos a juicio o debate. Aquí vamos a analizar qué fue lo que hizo el Ministerio Público en la etapa preparatoria y si tiene fundamento para estar pidiendo lo que pidió. Es decir, si pide el sobreseimiento o clausura del proceso porque encontró de que no había nada en contra o en concreto no hay nada, pues obviamente ahí es donde se va a discutir. Si hay medios de prueba suficientes, nos vamos al juicio oral o debate.
¿Mm? Alan Cosillo, por favor. Una preguntita, ¿por qué el MP continúa a veces con necedad tratando de hundir a una persona? Ellos saben que no le alcanzan las pruebas para realmente llegar a la sentencia y de todos modos siguen con esa necesidad de llevar a la persona teniendo la presa varios meses más y en todo ese proceso que es doloroso para cualquier persona, sabiendo que no tienen las pruebas suficientes ni el tiempo para generarlas. Sí, lo que pasa es que, ¿sí ves? Sí, hay veces que sí pareciera o ellos consideran que sí tienen los suficientes medios de prueba y obviamente como también proceden los medios de impugnación en lo que es la etapa intermedia, entonces ellos impugnan y no están de acuerdo con la resolución dictada por el juez en la fase intermedia de sobreseer o cerrar el caso y todo. Insiste, ¿verdad? Interpone los recursos necesarios a efecto de que un órgano superior resuelva y revise la resolución dictada por el juez y obviamente el juez de superior pueda decir sí, sí procede pasar a debate o no procede o se apega a la resolución. Esa es parte del trabajo porque la verdad que el Ministerio Público, de acuerdo a las disposiciones internas y procedimientos que establecidos en sus leyes, el Ministerio Público no puede dejar de impugnar las resoluciones en las cuales no esté de acuerdo. En algunos casos veo que no lo ha hecho, pero bueno, ya serán por conveniencias muy personales, muy particulares del caso en que se trate, como ha pasado en algunos casos recientemente. Pero antes se les exigía de que impugnara y agotara todas las posibilidades para que se cumpliera con la petición que ellos hacían. Esa era la exigencia que tenían ellos para seguir. Es decir, si no apelaba, entonces los llamaban y les decían, bueno, ¿usted por qué no apeló? ¿Por qué no se opuso a la resolución del juez? ¿O realmente usted no tenía nada para hacer? Entonces, ¿qué fue lo que hizo usted en la etapa preparatoria? No hizo nada. Entonces, ahí empezaban a revisar cuál fue la labor realizada por el fiscal o auxiliar fiscal y empezaban a ver qué fue lo que hizo mal. Para, obviamente, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes a lo interno del Ministerio Público. Eso es lo que pasa, Alan. Sí, yo miraba mucho la ley del orden, la serie vieja. Y siempre el fiscal general llamaba a sus fiscales y les decía, bueno, ¿ganamos o perdemos? Exactamente. Y ellos, ahí los fiscales le decían, mire, realmente no podemos llegar a la sentencia. Bueno, entonces no lo hagan, no conviene y paraban la acusación. Exactamente. Sí, pero había una aquí como discusión. esa salvajada de seguir hasta que la persona muera en la cárcel. Exactamente, así es. Entonces ya le digo, en base a lo que se resuelva en la fase intermedia, es que se inicia precisamente con el debate, juicio o debate. Entonces, obviamente, ahí tenemos tres partes también, el debate oral, ¿verdad? Que es las alegaciones preliminares. El segundo es lo que es el diligenciamiento, o sea, el juicio o debate en sí o diligenciamiento de las pruebas, porque en el juicio o debate es que se cumple esa etapa procesal de la prueba. En teoría general del proceso, seguramente vieron ustedes que la prueba tenía tres partes. Una, la recopilación o obtención de la prueba. La segunda era el diligenciamiento de la prueba. Y la tercera parte es la valoración de la prueba. Pues en el juicio o debate lo que se da precisamente es el diligenciamiento de los medios de prueba que el Ministerio Público obtuvo en la etapa preparatoria. Y una vez que ya se terminó el debate, la discusión, obviamente la etapa puramente del juicio y que los jueces dan por terminado el juicio o debate, se retiran para valorar la prueba y emitir su sentencia. Porque lo que desarrolla en sí la sentencia es la valoración que hizo de los medios de prueba que se diligenciaron dentro de el juicio o debate. Por eso le digo, concatenados, ¿verdad? Uno tiene relación con el otro y de uno dependen los demás. De ahí de decirles, y en este momento se los digo, si hablamos de la etapa procesal más importante del proceso penal,
no puedo dejar de decirles lo que sabemos, es la etapa preparatoria. Si se hace una buena investigación, si se recopilan las evidencias, se recogen las evidencias con todas las formalidades y se hace un trabajo bien hecho, ya la sentencia es casi un hecho. La etapa preparatoria, es la más importante de todas. Porque de esa depende de que en la fase intermedia digan que sí al lugar a un juicio de debate. Y de estas que se recopilaron aquí y se diligencian en esta, depende de que se dicte una sentencia condenatoria. Así que la más importante es esa primera etapa. Buenas tardes, Lic. Hola, hola, Gabriel. ¿Cómo está? Sentadito. Yo estaba la vez pasada, hace como un mes, con esos casos de que llevó la CICIG y el señor el colombiano ese, y el Ministerio Público hizo las investigaciones y todo, y no, digamos, no tenía la prueba suficiente para ir al debate, o no sé si era el debate o era otra cuestión. Sí, la cuestión es que, digamos que el juez dio el sobreseimiento, es cuando se termina, ¿no? Sí, se cierra el proceso. Se cierra el proceso. Entonces sí. el Ministerio Público tendría que haber apelado, pero el Ministerio Público no apeló porque me imagino yo que no tenía las suficientes pruebas como para darle vuelta a esa sentencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todo el mundo acá estamos acostumbrados a que si uno está detenido o que si uno tiene un proceso abierto es culpable sí o sí. Uh-huh. Y todo el mundo estaba diciendo, yo lo vi en un programa y estaba diciendo que por qué el Ministerio Público no apeló a la sentencia. Entonces, un abogado llegó y dijo que nosotros no estamos acostumbrados a que toda sentencia es apelable, ¿verdad? Pero sí, muchas veces no tiene sentido ya porque solo se entra en gastos digamos, al Estado, ¿verdad? Entonces, a veces con esos casos que son de alto impacto, pues todo el mundo quedaba sentenciado, ¿verdad, Lick? O sea, antes de presentarlo a la justicia, lo presentaban a los medios de comunicación y todo el mundo decía, sí, ese es un ladrón, ese es esto, este es otro. Y se violaban todos sus derechos, ¿no? Así Entonces, es. Lo que yo quería decir es que también nosotros como abogados o futuros abogados debemos de saber que si ya no cabe una apelación, ¿para qué hacerla, no? Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que cuando dice usted no cabe una apelación, me parece que si la resolución es impugnable mediante apelación y uno no está de acuerdo con la resolución dictada por el juez, pues se debe de apelar. Obviamente, pues, lo que ha pasado últimamente, ¿verdad? Que este jefe ahora de la FESI, que prácticamente cerraron un caso contra una persona que se habían encontrado pruebas y toda la cuestión antes y que ahora parece que no se presentaron o se pidieron cosas contrarias y le dieron con libertad, pues este fiscal no apeló. Y la verdad es que en esos casos, algunos sí, de alguna manera sí había y sí deberían haber apelado. Es más, no se debería haber cerrado el caso, ¿verdad? Entonces ahí es donde se está viendo que hay cierta manipulación y ciertos intereses que efectivamente están generando o pueden generar problema. Pues no, pues problema, pues no, porque prácticamente parece que ya es algo que ya se había platicado y el Ministerio Público simplemente no apeló, aun y cuando sí habían suficientes medios para continuar con el proceso. Entonces, bueno, se están viendo cosas muy raras ahorita en este nuevo periodo de la fiscal general. Claro, antes efectivamente sí había un problema, sobre todo cuando estaba la CICIG. Yo tuve a bien defender algunos casos donde la CICIG estaba presente y muchas veces, como ustedes dicen, ¿verdad? Esas sus presentaciones o sus conferencias de prensa donde presentaban todos los medios de prueba en que había una cantidad de derechos que se violaban precisamente. Por ejemplo, la confidencialidad, la secretividad que se tenía sobre los hechos investigados. Obviamente,
acusar públicamente a una persona y prácticamente ya estaba declarado culpable. O sea, sí, efectivamente, sí hubo mucho de eso. Alejandro, por favor. Gracias, Lick. Hace unos años, Lick, yo tuve la oportunidad de entrar a una audiencia donde el Ministerio Público iba a presentar sus actos conclusivos. Y fue bien raro, Lick, porque les soy sincero, como ahora todo se graba, ¿verdad? Sí. Antes de empezar la audiencia, el juez llamó obviamente al abogado de la parte acusada, al Ministerio Público, y entre ellos se pusieron de acuerdo, Lick, así como que fuera una obra de teatro, algo así. Se pusieron ahí de acuerdo, vaya, entonces voy a pedirte esto, me vas a dar aquello, pero sí, quedamos así, sí, bueno. Y después, ya iniciada la audiencia, pues era casi como que un diálogo ya practicado. Soy sincero, yo sí quedé muy decepcionado de ese tema porque se vio pues como, primero, el MP no estaba ni listo. El MP parecía que nunca había visto ese caso o ni siquiera había tenido tiempo de estudiar el caso. Y yo creo que de repente hasta ni siquiera él había hecho la investigación, sino que solo le habían dado ya el expediente y a la carrera viendo qué era lo que había y qué era lo que no había. Entonces yo sí me quedé muy, muy decepcionado, mire, Emily, pero ahora que usted nos está explicando cómo va este tema, pues de repente por eso es que las impugnaciones ya no solo son en una etapa, sino que puede ser en cualquier etapa, que de repente haya alguien responsable, y espero que sea uno de nosotros, en cualquier etapa del proceso que se dé cuenta de una ilegalidad, pues en ese momento actúa. Ajá. Bueno, la verdad que como dice usted, habría que verlo bien, porque cuando usted habla de estas cosas, yo he de decirles que en muchas oportunidades actué en forma similar, siendo abogado defensor. Y obviamente sí procedía, incluso hablaba con los jueces antes y toda la cuestión. Y cuando ya íbamos al debate, como quien dice, ya estábamos. Pero incluso se le llama, ¿cómo se llama? Se aceptaban pues ciertos hechos y todo, y el Ministerio Público. Total que en varios casos habíamos hablado ya con el juez y el Ministerio Público de alguna manera había presentado su acuerdo, y obviamente me decían, bueno, vamos a favor, vamos a empezar la audiencia y usted obviamente lo pide, así como nos expuso y que estamos de acuerdo, y después le damos la palabra al fiscal y toda la cuestión. Entonces se dio precisamente, yo le digo, en uno en el que ya íbamos a juicio o debate, nuevamente, porque habíamos ganado uno, pero una serie de impugnaciones y todo, que después de un año, efectivamente ya volvimos otra vez a iniciar el proceso. Obviamente, las personas habían estado detenidas por mucho tiempo. Total que yo les planteé la posibilidad de pedir un procedimiento abreviado, porque en la discusión que teníamos con el juez y todo el Ministerio Público, prácticamente habían estado presos casi como 3 años, pues prácticamente la sentencia ya se había cumplido. Si nosotros se sentenciaba procedimiento a una tentativa de robo, así era. Entonces hablamos del Ministerio Público y toda la cuestión, y dije, bueno, yo estoy de acuerdo, que no sé qué, porque ya le digo, mire cuánto tiempo pasó, después de un año vienen a impugnar, y prácticamente como lo dicen, y lo que se está alegando aquí, que no hubo un robo, sino una tentativa, porque las personas fueron detenidas antes de que se consumara el hecho, y toda la cuestión, ¿va? Ahí lo discutimos y todo, y total que en ese momento yo me paro, hablé con los sindicados, incluso habían otros que eran defendidos por otras personas, y también al abogado, y la abogada también estuvo pero feliz y de acuerdo, ¿no? Y entonces yo llegué y expuse la necesidad, y que obviamente nosotros, a pesar de que estamos para iniciar el juicio, nosotros íbamos a aceptar el cargo, aceptar los cargos como un procedimiento deliberado por un hecho notorio, y que obviamente aceptábamos que la condena fuera y el delito fuera precisamente por una tentativa, toda vez que los años que han pesado en prisión preventiva prácticamente estaba cumplida la condena, y para qué vamos a condenarlo, y que la sentencia que se dictara pues fuera congruente a eso. Y total que lo hicimos, lo discutimos y todo,
Y obviamente, ¿no?, se dio la sentencia ahí mismo porque se realizó el procedimiento abreviado, aceptamos el hecho y obviamente el Ministerio Público estuvo de acuerdo. Se les condenó por la prisión preventiva y prácticamente se les fijó la pena por todo este tiempo que habían estado detenidos. De tal manera que el día lunes, que ya se dictó la sentencia, el mismo día lunes ya salieron libres. ¿Por qué? Porque habían cumplido la condena. Entonces ya no tuvimos juicio de debate, pero nos pusimos de acuerdo. Y uno hace poco, fue allá en Cobán, Alta Verapaz. Allá teníamos un caso para un problema de Fray Bartolomé de las Casas con cuestiones municipales y todo lo demás, porque era un problema del Consejo Municipal y el alcalde. Y también ahí había hablado con el fiscal y estaba de acuerdo que diéramos un criterio de oportunidad de acuerdo a los hechos y todo, y que hubiera un criterio de oportunidad. Y que en el criterio de oportunidad, pues ahí se dieran estas condiciones. Ahí lo habíamos platicado. Nos fuimos al juicio de debate y de todas maneras se lo planteamos al juez porque siempre lo preguntamos. Ahí tuve miren, así me pasa, ¿no? El fiscal había sido mi alumno. Había sido mi alumno en la facultad. Obviamente que la persona que me estaba auxiliando y era la abogada que estaba fija en Cobán, también había sido mi secretaria y mi alumna y a esa abogada. Resulta que además del fiscal habían otros también que ahí estaban y porque eran varios, eran como 7 abogados los que habíamos. Y obviamente cuando fuimos a hablar y a plantearle esa posibilidad al juez antes de iniciar el debate, fíjense ustedes, antes de iniciar, se me queda viendo el juez y me dice, Edgar Lemos Orellana, me dijo. ¿Usted no se acuerda de mí, verdad? Me dijo. No. Pues mire, me dijo, mi papá es Leonardo Lemos tal, me dice. Por eso es que no se me olvida su nombre. Además que usted también fue mi profesor de penal, me dijo, y me recuerdo muy bien de usted, me dijo. Somos de allá de Jutiapa. Pues mis abuelos son de Jutiapa, le digo tal cosa. Sí, me dijo algo así, recuerdo. Y total, mire, yo estoy de acuerdo. Y si ustedes están de acuerdo en pedir esto, ¿por qué no se lo planteamos a los otros abogados, a las otras personas? Esos otros abogados, plantéenselo. Y de una vez salimos de esto, me dijo. Hagámoslo, me dijo. Y entonces yo fui a hablar con ellos y les expliqué, a quedaron todos sorprendidos y todo lo demás y toda la cuestión de que habíamos llegado a una negociación y que si ellos estaban de acuerdo, pues también iban a ser beneficiados con esto porque nos convenía. No iba a haber pena de prisión, sino simplemente un criterio de oportunidad en que iban a asumir reparaciones de escuelas y todo lo demás para compensar con el delito. Y total que nos reunimos con el juez, platicamos todos, al final los abogados querían llevárselas muy salseros, pero bueno, total que al final inmediatamente dijeron que sí y todo lo demás, y total que inició el debate, y yo fui el primero que tomé la palabra y le planteé eso. El Ministerio Público estuvo de acuerdo, cada uno de los abogados también estuvieron de acuerdo, y ahí no hicimos ningún juicio de debate y todo. Entonces, sí es posible hacerlo de esa manera, porque hay circunstancias en que sí pueden ser discutidas y de acuerdo al Código Procesal, porque si no hubiera podido, si hubiera habido un mal procedimiento o la ley no lo permitía, no hubiera podido hacer eso, y menos planteárselo al señor juez, que ahí tampoco él hubiera aceptado, pues muy mi alumno había sido, pero definitivamente eso no se podía. Entonces yo les digo, es lo que les decía yo y que debemos que aprender, ¿verdad? Einstein, la relatividad. Depende, decimos nosotros los abogados, que es equivalente a todo es relativo. Depende. Entonces, esas pláticas y esos puestas de acuerdo son porque precisamente sí se pueden hacer dentro de la ley y hay circunstancias que me van a favorecer y obviamente favorecer a mis, sobre todo favorecer a las personas que están sindicadas, ¿no? A las que están siendo acusadas. Y obviamente, y si es conveniente, entonces hacemos ese tipo de acuerdos. Por lo tanto, no sé, Alejandro, yo le pongo esas perspectivas porque le planteo 2 casos totalmente distintos. Uno con los alcaldes y otro con personas que habían sido detenidas por una tentativa de robo. Todo es relativo. Depende, ¿verdad? Gracias, muy amable. Sí. ¿Por qué creen que soy famoso yo también, pues? ¿Y por qué creen que gano lo que escasamente puedo ganar en esos casos?
Entonces, efectivamente, como les digo, esto es precisamente lo que se da. Fase de impugnaciones y de último fase de impugnaciones, ¿verdad? Sobre todo, pues, si vieran lo que he vivido y a veces salgo, pero muy orgulloso y también los sindicados o los defendidos salen, pero felices conmigo, pero satisfechos de la labor que yo he hecho. Incluso una vez tuve un caso en Mazatenango que de entrada hice unos alegatos y de una vez los jueces, el tribunal de sentencia estuvo de acuerdo, suspendió el debate en ese mi alegato inicial y sobreseyó el caso a nuestro favor por el alegato que yo hice. Y todo lo demás. Mire usted, ya solo faltaba de aplaudirme a la salida porque ahí prácticamente se cerraba el caso. Y a la salida, obviamente, gente esperando. Mire usted, deme su tarjeta. Mire usted cómo se llama, en dónde trabaja. Mire, es que yo tengo un caso que no sé qué. ¿Será que usted no puede llamar? Cositas así, ¿verdad? No. Que he vivido esto, pues. Pero gracias a lo que yo le decía, porque manejo el proceso penal. Además de manejar la ley sustantiva, manejo el proceso y puedo precisamente, y sé que puedo plantear esto, y sé que es lo que puedo pedir, y que va a favorecer a la persona que está pues, siendo sindicada, a mi defendido. Sobre todo eso. Así que eso les digo. Entonces, híjole, ya son las 5:22, ya acabamos de llegar. Entonces, ahí es donde vemos las fases o etapas del procesal. Y es aquí gráficamente que yo les puedo decir, en la etapa preparatoria y etapa intermedia, tenemos a un juez de primera instancia. En el debate, tenemos un tribunal o juzgado de sentencia. Ahí pueden haber 3 jueces. Entonces, ahí tenemos 4 jueces. En la fase de impugnación, en las salas, son 3 magistrados los que normalmente conocen, son 7 ahí, ¿verdad? 4 jueces y 3 magistrados. En la fase de ejecución está un juez de ejecución, totalmente distinto a todos ellos. Estamos hablando de 2 y 3, 5 o 9 y 10 jueces. Y si nos vamos a la Corte de Constitucionalidad, porque sentimos que hay violación a derechos constitucionales, estamos hablando de 5 magistrados, precisamente esto. O sea que un caso pueden ser conocido por 14 juzgadores de diferentes, como quien dice, niveles o de diferente jerarquía. ¿Saben ustedes entonces por qué sale caro un juicio? El costo al Estado, pues. Reina Susele ya me está echando. Feliz tarde, licenciado, como que dice ya Sean Juárez. Bueno, entonces, ya les digo precisamente eso, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que da. Entonces, eso es las fases o etapas procesales concatenadas en que no se puede retroceder, para explicarlas gráficamente. Como le digo, esa es una primera parte. Qué bueno que tengan para reírse todavía. Entonces, le digo, esto es lo que entendemos por conjunto de fases o etapas procesales y procedimientos que precisamente nos llevan a resolver el conflicto. Y otra cosa, esa es otra discusión, otro tema que me parece que debió ser limitada. Sí está buena la aceptación de cargos, pero debió tener ciertos límites, no absoluto como lo tienen actualmente. Entonces, les digo, ahora bien, para que tengan más referencia, cuando ustedes miran este esquema del proceso penal y que va así en círculo, tiene un parecido increíble con el método científico. El proceso penal es similar o casi igual al método científico, donde se plantean con otros nombres las mismas circunstancias. ¿De qué parte precisamente qué es lo que da lugar a la iniciación de una investigación? El problema. Perfecto, un problema. Y el problema debe ser de impacto, que genere, por ejemplo, un problema social. O sea, tiene que ser, la investigación no puede ser por cualquier cosa, pues. Entonces, tiene que ser precisamente por una cuestión, porque para eso se hace un planteamiento del problema, establecer las consecuencias y el daño social o los problemas sociales que causa el problema que estamos analizando. Pues nosotros también el proceso penal lo iniciamos con un problema y el problema que nosotros planteamos es delito.
El problema que nosotros vamos a resolver en este proceso es el delito. Y también tiene que tener impacto social, porque si no, tiene alternativas de resolución de casos cuando no tiene mucho impacto, incluso algunas veces se cierra porque no, el caso no tiene mayor importancia y no conoce impacto, no conoce importancia, ¿no? Y obviamente se da precisamente una investigación preliminar en el método científico, que es la que necesitamos nosotros también en el proceso penal para poder plantear hipótesis acerca del caso, sobre todo el Ministerio Público que está pensando en la probabilidad de que esta persona pueda ser culpable y la evidencia inicial que tiene pueden obviamente señalar como una posibilidad de que esta persona sea responsable. Por lo tanto, el Ministerio Público en la primera declaración lo que plantea son hipótesis del caso, lo que hacemos también en una investigación. Y si el juez considera que efectivamente tiene elementos y efectivamente es un problema social, un problema que causa impacto, entonces ordena la investigación. Y tenemos la etapa de investigación. La fundamentación teórica también, basada en la teoría y basado en la ley. Entonces, el Ministerio Público inicia la investigación y utiliza casi las mismas herramientas de prueba. Empieza las declaraciones, las entrevistas, la recopilación de evidencias, los documentos que sean necesarios para documentar. O sea, recoge una serie de medios de prueba que en la investigación son técnicas de investigación, ¿verdad? Y después de que se termina su investigación, la va a presentar nuevamente y va a presentar sus conclusiones. Pues miren ustedes, el método científico sigue las mismas reglas. Y obviamente también tiene el principio que tiene la investigación de objetividad. Las conclusiones, las hipótesis que se plantean debe basarse en los hechos reales. Obviamente. Y hay un análisis de resultado también, obviamente. Porque esas conclusiones y todo de la investigación se van a plantear precisamente en el juicio oral o debate. Claro, la etapa intermedia se sirve para una primera análisis de lo que se investigación, del planteamiento y las posibles hipótesis del Ministerio Público. Entonces dice, sí, tiene suficientes medios de prueba, las técnicas de investigación con que le recopiló la fundamentación o la recopilación de estas son suficientes, vaya precisamente a planteárselas al juez, vaya a desarrollarlas ante el juez para que él pueda dictar o no una sentencia condenatoria como usted lo está pidiendo. Ahí llego a mis conclusiones. Ahí hago mis conclusiones. ¿Se parece o no al método científico cuando ustedes miren detenidamente? Por eso es que no miren las técnicas y el método de investigación como dice, qué aburrido esa babosa, que no sé qué. Revisen un poquito eso y revisen el proceso penal y ahí también van a generar información que les va a servir mucho dentro del proceso. Miren todas las cosas que yo encuentro ahí, que como no tengo nada que hacer, me pongo a pensar babosadas, y las babosadas que yo les transmito, pues ahí están, pues. Por eso les decía, cuando uno saca el título de abogado es para ir a discutir babosadas a tribunales. Cuando saqué mi maestría es porque ya transmití las babosadas. Ya a ustedes se las estoy transmitiendo las babosadas que se me han ocurrido, las que he encontrado por ahí. Y obviamente cuando uno saca el doctorado, ya inventa las babosadas, ¿verdad? Ya inventa o crea las babosadas. Y obviamente sí he creado babosadas y todas las cuestiones, porque ya vio, a veces cambio las definiciones, cambio los conceptos. Yo le digo, no, mire, esto no funciona así, ¿va? Y obviamente, así de fácil. Bueno, como ya me echaron, ya me dijeron adiós, ¿verdad? Sí, obviamente, porque es la excelencia en la transmisión de las babosadas. Eso es lo que se llama, pues. Y no es simplemente para dar clases, sino que se transmiten esos conocimientos, porque cuando usted está en una sala de juicios, está transmitiendo al juez el conocimiento o lo que usted ha encontrado del caso en concreto. Usted le transmite ese conocimiento. Mire, señor juez, yo he investigado, yo averigüé, yo hice, y miren que no sé qué, que no sé cuánto. Usted le está transmitiendo un conocimiento. Y lo mismo hace el Ministerio Público. Le transmite algo que él sabe. El juez no vio nada, no sabe nada, no investigó nada. Él va a tomar y fundamentar su resolución
de lo que nosotros le estamos diciendo, del conocimiento que nosotros tenemos de ese hecho desde las distintas perspectivas, desde el punto de vista de la defensa o desde el punto de vista de la acusación. Y aquel que tenga más saliva que trae más pinolo, ¿eh? Y así es como va a dictar la sentencia. En síntesis, miren ustedes, en los alegatos finales, en el juicio y en otros también, en cada audiencia, uno prácticamente, así, no así, así en esa forma directa, uno prácticamente le dicta la resolución al juez. Le dicta o le manifiesta cuál es la resolución que debe dictar y cuáles son los fundamentos de esa resolución. Lo mismo hace el Ministerio Público. ¿Cuál es la resolución que debe dictar? El juez analiza y si efectivamente encuentra fundamentación, va a escoger su posición, el conocimiento que usted transmitió y lo va a resolver. Les decía, el juez de la etapa preparatoria y fase intermedia es el juez de primera instancia. El juez que te interviene en el debate es el tribunal. Son 3 jueces o un juez unipersonal, es uno. Entonces, ahí tenemos 3 jueces. Primera instancia, el tribunal de sentencia, que así se le llama, ¿verdad? O juez de sentencia. En la fase de impugnaciones, usualmente conocen 3 magistrados de sala, ¿verdad? 3 magistrados de sala. Y el último es que si hay, ¿cómo se llama? La ejecución, que es un abogado más, un juez más. Bueno, eso es lo que quería transmitirles. Espero que les haya servido y que les sirva y que efectivamente el proceso penal los haga muy buenos abogados y que logren cobrar lo que deben, pero demostrando sus conocimientos. Y les contara que fue lo último que pagaron y fue así muy extraordinario porque me conocía bien la persona y me pagó por una primera declaración en la que obviamente dictaron la falta de mérito y cerraron el caso. Se quedarían así como quien dice, ¡hala! Yo también quiero. No, porque se van a decir ya que he creído, que no sé qué, que modesto y todo. Empezaron a echarme riata, pues. Sí, he cobrado en dólares a veces. Ajá. Kembly no, porque va a andar copiando lo que diga. Solo una primera declaración y el caso era, fíjense ustedes, por un problema de armas. Él había presentado un arma para registro y esta no tenía identificación, había sido esmerilado. Y hay un delito especial que dice el tener armas no identificadas o cuyos números hayan sido borrados, de identificación borrados. Entonces, él lo presentó como trámite a lo que es al DIGECAM. Pero ahí lo que hicieron fue mandar al Ministerio Público por el delito de tenencia de armas no identificadas o de identificación borradas o toda la cuestión. Yo únicamente la quería registrar, no era deportación porque era una especie de rifle, incluso era de repetitivo, o sea, automático, ya antiguo realmente, pues. Y dice, mire, yo lo tenía ahí porque mi papá cuando murió ahí lo dejó y de repente pasaron unos 10 años y me lo fijé y dijo, ¿y esta arma por qué está aquí? Hay que registrarla. Entonces él quería registrarla y habló con su abogado que tenía para eso y él dijo, sí, no hay problema, ingresémoslo y todo. Y entonces ahí tiene que unas declaraciones juradas y todo y lo ingresó. Si la sorpresa es que le iniciaron un proceso penal por eso. Él es un empresario de alto nivel que vive en la zona 14, tiene 15 empresas, tiene tierras en la costa y estamos hablando de alguien. Incluso él exporta, ¿no?, las lichas. Sí, obviamente, las lichas, o sea, ¿cómo es que le llaman también? Rambután. Él exporta. Y como tiene obviamente como unas 10, 15 empresas, de producción, de transporte y también tiene de empaque porque exporta cantidades, casi prácticamente él dice que exporta el 60% de rambután de Guatemala. Eso lo es, y fácilmente tiene como poco más de 1,500 trabajadores. Aspectos que yo tomo en cuenta para hablar con los jueces y decirle, miren señores, ¿cómo lo van a meter preso? Si él quería estar conforme a la ley, por actuar conforme a la ley y querer registrar esa arma, lo que no sabía él y el juez y su abogado no le explicó es que al presentar esas armas corría ese riesgo.
Aunque también se dice, porque yo también lo he oído, que cuando uno no tiene un arma, que no tiene marchamo, que no los números de identificación están borrados, que hay un trámite ahí en el DGCAM y que uno los presenta su documentación y ahí lo registran los del DGCAM y que no hay problema. Y eso fue lo que le dijo, dice. Entonces, él cumplió con la ley. ¿Cómo es posible? Por actuar con la ley, a él lo quieren mandar preso, lo quieren ligar a proceso del Ministerio Público. Eso no es posible. Y está en una fiscalía de crimen organizado. Imagínense ustedes qué nivel, le digo yo. Entonces, todos los elementos yo no los voy a negar, porque hay declaraciones juradas de que esa arma él la tenía y todo. Eso no lo vamos a negar. Lo que sí vamos a discutir es, mire, ¿para qué sirve esto? El dolo. ¿Por qué? Porque el delito es un delito de peligro, una probabilidad de que la arma pueda ser utilizada, como no está registrada, para cometer crímenes y delitos, y en el momento que sea capturada la persona, no hay registro, no hay ninguna información del arma y no se sepa de quién es. Por lo tanto, él podría permanecer y todo eso. Ahora, ven ustedes en él una persona de esa manera, cuando lo que está haciendo es presentando documentos y todo para estar con formalidad, formalizar su tenencia de esa arma, que es un recuerdo de su padre y que él por eso es que lo está haciendo. En sí el arma no le interesa, porque he de decirles, es un señor empresario que tiene su propia seguridad, porque él maneja con seguridad y tiene más de 15 armas registradas y tiene un cuerpo de seguridad, porque en la costa es bastante peligroso tener esos niveles. Está sujeto a la delincuencia, a las maras y todo lo demás. Por lo tanto, él cuenta con seguridad. Y estamos hablando de una persona que es empresaria, que tiene tantas empresas. Aquí están las constancias de las empresas, donde él preside los consejos de administración de las empresas, y obviamente que da trabajo, y obviamente ustedes lo quieren mandar preso. Pues, ¿ustedes consideran, señor juez, que hubo dolo ahí? ¿Existe la intención o la probabilidad de que él pueda utilizar esa arma para estos fines? Estamos hablando de una persona que socialmente es conocida como un empresario, como una persona con una capacidad. Es que no va a regalar que ese peligro y esa posibilidad, ese dolo o esa mala intención o esa probabilidad, ¿verdad? O finalidad, como yo les decía a ustedes, de que vaya a utilizar el arma para cometer delitos o para matar a alguien, pues eso es imposible. Por lo tanto, yo creo que el señor juez, bajo esas circunstancias, realmente no se puede tipificar el delito tal y como está expresa ahí en el código o como lo está manifestando el Ministerio Público. Yo creo que debe ser sobreseído o dictarse la falta de mérito. Casi lo mismo repitió el juez y dijo falta de mérito. Claro está, si aquí estamos viendo los documentos y toda la cuestión, realmente aquí no hay dolo, no hay mala intención de que él pueda utilizar esa arma. Y flow, se finí. Muerta la gallina, como dicen en mi pueblo, y a comérsela, ¿va? Y entonces ya me había dado una parte y dice, no sea gritón Ronald, y toda la cuestión. Sí. Aquí entre ustedes y yo y sus 40 cuates, apenas 30,000 quetzales por esa audiencia. Y eso fue el mes pasado. Me dio 10,000 para empezar y cuando terminamos el caso le pedí unos 20. Pobremente. Pero tienen que estudiar penal porque utilicé los elementos que yo les había señalado para lo que era el método analítico. Estudié y analicé los elementos del delito. Y 2, yo sé cómo manejar el proceso penal y qué documentos tenía que presentar para acreditar la calidad de la persona. Además, él lo conocí cuando yo era asesor de Asasua, de los azucareros. Entonces, tenía una imagen mía y que ya conocía cuáles eran mis calidades, pues. Y él jamás hubiera podido negar precisamente algo así. Incluso me estaba ofreciendo que me fuera a la zona 14 a trabajar como su asesor, ¿no? Y me ponía oficina y todo para que yo lo hiciera y le hiciera llevar a todos sus casos y que pudiera también llevar mis casos privados también y que me fuera a la zona 14, que él me iba a dar un local ahí, que tenía parte de unos locales ahí que podía yo utilizar como oficina. Así, las ofertas feas que le hacen ahora. Así que, señores, pilas pues, pasen buena tarde. Ya les informé, ya los motivé. Marvin, ¿qué está levantando la mano ahí? ¿Contra quién quiere hablar?
No, licenciado, muchas gracias. Esto se me activó, perdón. No, no te da pena. Vaya, pues. Exactamente. Pónganse pilas ustedes, pues. Ustedes son el futuro, los futuros abogados van a ser ustedes, pero también pónganle ganas, háganle, háganle lo que le tienen que hacer, pues. Feliz tarde, licenciado. Dios le bendiga. Vaya, gracias, gusto saludarle. Feliz tarde. Muchas gracias.